Enseguida les presento a nuestros próximos invitados. Hablando de una jornada, se celebra la semana que viene, pero sobre todo para que lo sepan e inscribirse si así lo desean, ¿vale? Hablamos de una jornada que organiza el Instituto de Estudios Almerienses, colaboración del Centro Asociado de la UNED, la Universidad a Distancia, y que tratan sobre la arquitectura del hierro en Almería. Enseguida hablamos de esto. Antes, un negocio que sigue activo y abierto en la calle Altamira, pero que amplía, pues, instalaciones, por decirlo así. Abre otra tienda, de hecho lo hacía este fin de semana, el pasado sábado, en la Avenida de la Estación. Un sitio más que recomendable que se llama La Pilarica. Juan Domínguez, adelante. Sí, Joaquín, yo no diría que buenos, sino excelentes amigos de este programa. Nos acompañan de la mayoría de los eventos que organizamos a través de Interalmería Televisión. Hemos estado muchísimas veces en el establecimiento que está ubicado en la esquina entre calle Paco Aquino y calle Altamira, pero desde antes de ayer, desde el pasado sábado, tenemos un nuevo establecimiento que está en la Avenida de la Estación. Juan Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo te gusta meterte el lío conmigo? Pues sí, con la edad que tengo y seguimos en la brecha y metiéndonos más, cada vez más follones y más líos, como bien estás diciendo. Oye, ha quedado un establecimiento precioso, ¿eh? Pues Lleváis sí. ya mucho tiempo, la verdad, trabajando en ello. Sí, procuramos lógicamente y como siempre os digo, de crecer, pero crecer lógicamente con buena armonía, con buenos detalles, con buena sintonía, cara al público que se lo merece, lógicamente. ¿Mantenéis la línea de la tienda de arriba, de la calle Altamira Paco Aquino? Porque vemos prácticamente casi los mismos productos, ¿no? Sí, sí, la misma línea, con jamones, los mismos surtidos en productos de estantería, delicatessen, de pastelería, bollería, de panes. Bueno, lo único que destaca, lo que me estamos hablando, que aquí hay una zona, aunque sea un poquito cercana, pero una zona y esta otra zona. Y entonces, pues, siempre la misma línea, sí. Lógicamente no queremos distinguir y buscamos la misma línea. Me imagino que en no mucho periodo de tiempo, ceder los trastos ya, lógicamente, al niño y a la niña, ¿no? Sí, lógicamente ya uno va sintiéndose un poquito mayorcete y bueno... Que y tenemos que ir dando paso a nuevas generaciones. a las nuevas generaciones que vienen empujando fuerte y ahí está. Y por eso, pues bueno, yo también pues tengo esa impitud de que me empujan a ellos y bueno, y hacer pues lógicamente en el negocio, pues bueno, a lo que ellos van dictaminando, claro. Juanqui, muy buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes. Bueno, estoy viendo la tienda, como decía, estamos viendo imágenes ahora en la televisión, la imagen lo dice, ya dice el refrán que más vale una imagen que 1000 palabras. Estamos viendo una amplia sección de jamonería, estamos viendo ante la proximidad de las fiestas navideñas todos los artículos relacionados con esta fiesta, una amplísima gama, una vinacoteca extraordinaria, luego productos delicatessen, que han sido siempre una de las cosas que ha distinguido vuestro establecimiento por la calidad de los mismos, y bueno, obviamente luego todo lo relacionado con el sector de la panadería, ¿no? Sí, así es, tenemos un amplio surtido en vino y productos delicatessen y bueno, pues para ofrecerle a la gente un surtido amplio. ¿Os ha sorprendido la acogida? Porque se inauguraba el pasado sábado, esta mañana venía para deciros que íbamos a venir esta tarde a hacer el reportaje y ya estaba aquí esta mañana que no cabía ni un alma en la tienda. Sí. Y es el segundo día, ¿eh? Sí, el segundo día, la verdad es que sí, hemos tenido mucha suerte y está acudiendo bastante clientela. Bueno, y ahora entramos en una fecha donde vais absolutamente ya, lógicamente, apretados, porque son días con las proximidades de las fiestas navideñas, luego vuestros riquísimos roscones de Reyes, o sea que se avecinan fiestas ahora de muchísimo trabajo, ¿no? Sí, ha coincidido la apertura del nuevo local con las fiestas navideñas. Que tienen un tirón enorme. Juan Carlos, ya para terminar, que vamos apretaditos de tiempo, zona en la que el otro día estábamos hablando en la puerta y era una cantidad ingente de personas, pasa muchísima gente por la avenida. Es una zona muy buena de paso, luego lógicamente aquí vive clientes como son clientes de abogados, médicos, en fin, gente de un nivel social. Y tal, pues lo han aceptado muy bien, lo han agradecido mucho de que este punto de venta lo vamos a ver esto aquí. ¿Puedes con las dos cosas de momento? De momento. Como decía que era hasta que el cuerpo aguante, ¿no? De momento vamos intentándolo y tirando para adelante hasta que el cuerpo aguante, como tú bien dices. Avenida de la Estación. Número 13. Número 13. 12 más 1 dirían los supersticiosos. Sí, yo, afortunadamente, como Ángel Nieto, no tengo ningún... Juan Carlos, os deseamos de corazón por el cariño que os tenemos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias y a vosotros por venir. Juanqui, enhorabuena y que Gracias. vaya todo bien, amigo. Muchas gracias.
Joaquín, pues Juan Carlos, la nueva generación, Juanqui, Avenida de la Estación número 13, desde el pasado sábado, ya la Pilarica al servicio de todos los almerienses. Buena travesía, Juan Carlos, que vaya bien. Es un sitio, como digo, en fin, de los que cuando visiten volverán a hacerlo. Me imagino que ya lo conocen porque en la calle Altamira, esquina Pacauquino, como apuntaba Juan, llevan ya unos cuantos años. Les he hablado de unas jornadas que se celebran la semana que viene, todavía quedan unos cuantos días, sobre todo les hablo anticipadamente por el plazo de inscripción y para que les vaya sonando por si están interesados. Organiza el Instituto de Estudios Almerienses la colaboración de la UNED y se celebran el próximo martes 9 de noviembre. La arquitectura del hierro en Almería. Esto lo coordina esta jornada este señor que de vez en cuando nos visita con cosas muy interesantes. Ginés Valera Escobar, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miembro del Instituto y asesor jurídico administrativo del Ayuntamiento elegido, que esa es tu profesión. Ahí es donde tú te buscas un poquito la vida. La vocación y la profesión, que a veces coinciden. La vocación, también. ¿sí? Claro que sí. En tu caso sí coincide, ¿no? También. Bueno, a grosso modo, ¿qué es lo que se cuenta aquí? La presencia de la, no sé si mucho o poco, de la arquitectura del hierro, que algo tenemos, estábamos hablando hace unos segundos, y para mejor ejemplo, mayor ejemplo, ese cargadero del mineral de la mina de Alquife, el cable inglés, ¿no? Sí, pues en síntesis va a ser una conferencia a cargo de Juan Manuel Martín, que está aquí presente. Ahora lo presentamos. Y a la vez va a haber una proyección de imágenes representativas de la arquitectura del hierro en Almería, que son inéditas, de Blas Fuente, en blanco y negro, están procesadas. Y este verano hemos estado recorriendo Almería de norte a sur, de este y oeste, obteniendo una foto inédita. Entonces va a haber una muestra de la que son las 3 obras más significativas de Almería, que son el mercado, el cable inglés y la estación del ferrocarril. Y luego también va a haber una pequeña muestra de lo que son las columnas de fundición, que están presentes en el Teatro Apolo, están presentes en las viviendas burguesas de López Rull, de Trinidad Cuartara, en la Compañía de María, que nos abrieron la iglesia. Estuvimos allí viendo la cercha, haciendo unas fotos magníficas, viendo lo que hizo López Rull en su día. Sí. Y luego pues también habrá una muestra de balcones, de rejería, de miradores de hierro, y va a ser interesante porque no se había hecho nunca el conjunto. Eso no deja, tratamiento global. No deja de ser arte, en fin, esta forma de trabajar el hierro. Arquitectura y arte. Por eso este señor está presente en las jornadas, evidentemente, ¿no? Me imagino, entre otras cosas. El máximo experto, una autoridad. Últimamente vamos a visitarlo muy a menudo y que siga, porque eso quiere decir que se hacen muchas cosas en diferentes espacios artísticos, escénicos de Almería, Museo Doña Paquita, el Museo de Arte de Almería, etcétera. Juan Manuel Martín Roble, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro de verte, hombre. Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada, museólogo, máster en Patrimonio Cultural de la Iglesia, director del Museo de Arte de Almería, etcétera, etcétera. Hace muchas cosas este hombre. Esto es una agenda un tanto apretada, me da la impresión, ¿no? Sí, un poquito, un poquito. ¿Tú qué destacarías de la arquitectura del hierro en Almería? Yo he puesto el ejemplo del cable inglés, hombre, lo más significativo por sus dimensiones, evidentemente. Pero desde el punto de vista artístico, a ti personalmente, ¿qué te gusta? Yo creo que un poco más allá de lo que es la arquitectura del hierro, lo más importante en Almería y en casi todas las provincias andaluzas fue el uso que se hizo del hierro en la arquitectura, sobre todo la arquitectura burguesa. Esto que nos decía ahora mismo Ginés, de esos balcones magníficos, de esas rejerías impresionantes, algo que para mí es muy cercano por el estudio que hice, la rejería precisamente en Berja. Y bueno, yo sobre todo, a mí me parece que la arquitectura del hierro es muy interesante en Almería porque tenemos 3 ejemplos magníficos. Se me olvida uno que está un poco lejos de la ciudad, pero hay algunos puentes magníficos y algunas estaciones de tren que se hicieron en paralelo un poco a todo lo que fue la propia línea Guadix-Almería. Y también nos van a dejar magníficos ejemplos. Yo destacaría sobre todo el uso que se va a hacer del hierro a la arquitectura. Esas magníficas rejas, esas magníficas columnas que van a sustituir a las columnas de mármol y al mismo tiempo van a hacer que los espacios tomen una dimensión distinta. Se une el arte, se une muchísimo el uso que se le va a dar al espacio y cómo se va buscando un poco esa coordinación de las dos partes. Esa forma de trabajar el hierro también era sinónimo de aquellas casas señoriales, del poderío del señor, de la señora de la casa, ¿no? Eso, claro. En ese libro, por cierto, ese libro lo presentabas hace muy poco hablando sobre esto, pero en el municipio de Berja concretamente. Sí. Hay ejemplos claros, ¿no?, de esto que estás hablando. Yo creo que este municipio. A no ser que durante este periodo de estudio que se nos abre ahora sobre la arquitectura del hierro en Almería, en toda la provincia, encontremos algún otro ejemplo más significativo. Yo creo que sin duda alguna Berja el hito más importante dentro de lo que fue el uso del hierro. Cómo el hierro se va a transformar en esos blasones heráldicos que durante el barroco eran tan normal ver en algunas fachadas. El hierro lo va a sustituir precisamente a esos blasones. Claro.
Recuerdo que en alguna ocasión hemos hablado tú y yo, en esa recopilación, incluso pedimos la colaboración de los espectadores, esa colaboración para recapitular fotografías de antiguas fachadas que se han ido perdiendo, de patrimonio, en definitiva. Imagino que en muchas de esas fachadas de nuestra ciudad estaba el hierro presente. No sé si pasó un poco inadvertido el día que lo vimos, evidentemente, pero... De hecho, todavía se ve, al modo de vestigio, en el paseo hay unas pilastras. Por ejemplo, la farmacia Rivera ha restaurado el escaparate, pues tenemos fotos del antes y el después, y ha hecho una recuperación de lo que era el escaparate neoclásico perfecta. Luego tiene dentro también una magnífica columna con un capitel corintio, con unas hojas de acanto, con una fusta muy novedosa, y ha hecho una recopilación magnífica. Entonces, en Navarro Rodrigo también hay pilastras, en la plazuela hay pilastras. Sobre todo están concentradas las columnas en la zona del parque, en la zona de la calle Granada, la calle Murcia, lo que es el paseo, y luego, pues como he dicho, los juegos pareados de columnas de López Rull, de la iglesia de Lubrini y de la Compañía de María, son desconocidas, pero son magníficas, pues tienen una talla enorme. Estamos viendo algunas imágenes, en fin, de comercios esas conocidos. son las pilastras de Adolfo Domínguez, de Almería, en este caso. Que afortunadamente estaban ocultas, entonces han sido los arquitectos, pues obviamente las han puesto en valor, las han recuperado, porque muchas de esas estaba el ejemplo que he comentado, Farmacia Rivera, que es un ejemplo de rehabilitación hecha con buen gusto. Ahí vemos el juego de pilastra. Aquí tenemos las columnas de lo que es el mercado, que también se ha rehabilitado hace poco con muy buen gusto. Ha habido un tratamiento de lo que son las columnas, con las cubiertas, hay ladrillo, hay piedra, o sea que no solamente se juega con el hierro. Esa, por ejemplo, está en la calle que hay al lado del herbolario de la Diputación, donde el Quinto Toro tiene un pequeño almacén, es una columna jónica con unas volutas que es similar, muy idéntica a las que hay en el Teatro Apolo. O sea, eso es uno de los modelos que hemos ido recopilando. Más o menos las fundiciones eran, esa es la de la farmacia Rivera, y más o menos las columnas es muy parecida a las que hay en Tíger, en la Plaza Circular. Entonces algunas están pintadas de blanco, otras están pintadas de acero, en la de Entremar están pintadas de azul. Y eso fue las columnas antes de la rehabilitación. Hay el cargadero que está un poco oxidado y demás. La revolución industrial, que es lo que hizo evidentemente Juan Manuel, que se empezase a trabajar y de esta forma artística el acero, el hierro, etcétera, etcétera, ¿no? El hierro se utiliza desde la época de los romanos, desde el Imperio Romano, pero hasta la revolución industrial no se empieza a trabajar de esta forma. Era mucho más fácil, aparece el hierro fundido o hierro dulce, con lo cual el material es mucho más fácil de trabajar y además la industria le aporta un valor muy notable. En algunas ocasiones, algunas de estas imágenes que estamos viendo son modelos de fábrica, o sea, está hecho con molde, no hay una persona dando con un hierro al hierro candente, y eso hace que la arquitectura a partir del siglo XIX, a finales del siglo XIX, tome el hierro como uno de los grandes valores. El hierro junto con otro de los grandes materiales de la modernidad, que era el cristal. El cristal. O sea que al final son dos cosas que van muy unidas. Y en el caso de Almería y de casi toda Andalucía, también al uso de un lenguaje historicista muy, muy importante. Por ejemplo, la estación de tren, esa fachada magnífica, donde nos habla del ladrillo, algo muy tradicional, y al mismo tiempo incluye el hierro y el vidrio. Nombres propios, por lo menos los que podamos conocer, y que trabajaron de esta forma artística y dejaron su huella en Almería, en la provincia. Quiero decir, arquitectos. En fin, bueno, en la estación de ferrocarril Lauren Fargué, que de hecho en uno de los ladrillos en la fachada dejó su firma. Eso no lo sabe la mayoría de los almerienses. Si te fijas en un ladrillo en el cuerpo de la derecha, ahí está la firma de Lauren Fargué, arquitecto. Entonces eran todos de la escuela de Eiffel, que fue, digamos, el maestro. Fue el que hizo el puente de Santa Fe, el puente ferroviario de 400 metros, tiene un tablero magnífico, con 10 pilas de obra, de construcción, y con las celosías de metal. Eso, por ejemplo, es un testigo que hay en el antiguo puente de la Jesuitina, con los remaches, los roblones famosos, antes de que se inventara la soldadura, y estamos de testigo porque todos los que recordamos ese puente metálico... Los puentes, sí, había varios puentes. Hay las columnas pareadas de la Compañía de María, que el director Pedro Mena y Gasquet nos abrieron la Compañía de María, y hicimos, bueno, decir que estas fotos son mías, las fotos de Blas Fuentes son inéditas y son una sorpresa, y esas están reservadas para el que vaya. Estas son un poco de andar por casa, que ha dado pie a la jornada. Eso es el patio interior de donde están las clases de la Compañía de María, que también están sujetadas con columnas de metal.
Y eso ya esas son las del Entremares. Esa está pintada de azul marino, que La no calle de todas las están... tiendas. Sí, Siempre está luego entre pues varias. columnas con las vigas de hierro, las viguetas de metal y demás. Ahí pues, aquí tenemos un ejemplo de mirador de hierro, que el problema de los miradores es que se oxidan. O sea, si el hierro tuvo poca vida es porque tenía poca resistencia al fuego y luego se oxidaba. Claro. Entonces, entre la piedra y el hormigón armado que vino después, pues hasta los años 50, incluso antes, 1950, o sea, tuvo casi un siglo de existencia. Pero, Juan Manuel, desde el punto de vista artístico, y volviendo a ese libro que con el cual hablabas en fin, la apreciación del hierro de forma artística en el municipio de Béjar, ¿algo parecido tenemos en la capital? ¿Te encuentras algún ejemplo parecido de cómo trabajarlo de forma artística, de adorno de viviendas y ese tipo de cosas? Sí, hay que tener en cuenta que en casi toda España durante un tiempo se estuvo trabajando casi que de la misma manera. Había 2 o 3, antes de entrar aquí, lo hablábamos Ginés y yo, había varios manuales que era base para toda fragua, para toda herrería, de donde se copiaban los modelos. Al final los modelos se van copiando. Y el problema es que en la medida de los casos, los nombres de los herreros, de esos maestros herreros, es lo que menos nos ha llegado. Hay que tirar mucho de todo lo que son los archivos y es muy difícil saber. En el caso de Almería, lo bueno es que hay 2 o 3 fundiciones que sí están localizadas. Ahora, hace un momento, rastreábamos una que se llama Sierra y compañía, la de Oliveros, que realmente son las que nos van a dar un poco la pauta de quiénes podían estar detrás de esos modelos. Pero al ser con moldes al ser hierro dulce, al ser hierro colado, normalmente la persona que creaba ese trabajo va a quedar un poco en el olvido, casi siempre. Aquellos artesanos, aunque luego aparecían moldes, pero en fin, cuando habéis trabajado de forma manual, en el yunque, tal de que te peco, ¿no? En fin, hicieron un trabajo muy bonito, y no sé si bien pagado para la época, que eso es otro capítulo aparte, ¿no? Sí, habría que ver. Muy artesano, trabajar con el hierro de esa forma y a esas temperaturas. Aquí en Almería, bueno, hemos visto parte, la estación del ferrocarril, el cargadero de mineral de la mina de Alquife, el mercado central, que es Cuartaras, el autor. También tuvieron uso industrial los tinglados metálicos del puerto, los puentes ferroviarios con uso del metal. Y marquesinas de Marquesinas estaciones de estaciones Tíjola. como Serón, Cirujena Sí. y Cantoria. Podrían ser 3 ejemplos de esto, ¿no? ¿Sí? Vale. Esto imagino que está en desuso, ¿no? O de manera romántica se sigue utilizando el hierro. Pero la línea férrea de la que iba por Baza, esa está en desuso. No, me refiero a la Pero- utilización del hierro. Ah. No, la línea, por supuesto, esto fue parte de nuestra historia, desgraciadamente, ¿no? Bueno, el problema del hierro es un poco, lo he dicho, es la Ya, resistencia claro, al claro. fuego, que cuando hay fuego, pues la estructura, de hecho en las Torres Gemelas ocurrió un poco, era una estructura metálica y llega un momento en que se desploma, con lo cual tiene más resistencia el hormigón armado y por eso cayó, digamos, en desuso. Se puede uno imaginar, Juan Manuel, con aquel señor, el señor Eiffel, para aquella exposición universal de París, 1920, quiero recordar por ahí, ¿no? Erige aquel monumento, los parisinos echaban las manos a la cabeza. Sería incluso, que le hiciesen desaparecer, quitar la Torre Eiffel de aquí, aquella construcción mamotreto de hierro allí puesto. Hay que pensar que la Torre Eiffel se construye como un hito dentro de lo que fue de lo que eran esas exposiciones internacionales. Durante muchísimo tiempo la pelea o el debate entre ingenieros, que eran normalmente los que apostaban por estos nuevos materiales, y el arquitecto tradicional, era muy enconada, hasta el punto de que los arquitectos veían a los ingenieros como unos intrusos dentro de su campo. Lo que pasa es que sin ese trabajo de los ingenieros habría sido imposible el avance de la arquitectura hasta donde la conocemos hoy en día. Claro. El hierro es necesario para la construcción. Y el vidrio, pues sería imposible hoy en día la arquitectura moderna sin él. Y fue muy enconado. Es algo que si tirásemos un poco del hilo también en España seguramente nos encontraríamos debates muy agrios, sobre todo en la prensa. Claro. Pero que en definitiva somos reacios a los cambios, sobre todo desde el punto de vista artístico. Si hablamos de pintura, que es un tema que tú conoces de sobra, las diferentes corrientes pictóricas que ha habido durante la historia ha hecho que la gente se parase un poco a decir, bueno, ¿qué me está ofreciendo, no? Hasta que te adentras, conoces la obra, a los artistas, ¿no? Sí, Esto suele ocurrir, ¿no? normalmente la contemporaneidad suele desvalorar mucho lo que se hace en su momento. En el campo artístico, sobre todo, cuando pasen los años será cuando se le empezará a dar valor a lo que se está haciendo en el momento. Por eso la arquitectura del hierro en su día no se entendió, de ahí que incluso se despreciase por muchísimos arquitectos de mucho renombre, y sin embargo hoy en día
pues bueno, se retoma un poco como una parte de ese pasado, ¿no? En algunos casos glorioso de algunas ciudades en las que la revolución industrial, la burguesía y lo que fue el poder económico se dio la mano para crear algunos grandes hitos arquitectónicos. Claro. A pesar del tiempo, yo alguna voz que otra he escuchado hace ya unos cuantos años, Ginés, en contra de ese calificado mamotreto de hierro que yo no sé qué dice la gente. ¿Esto qué hace aquí? Hablamos del cable inglés, ¿no? En fin, es un ejemplo de esta revolución industrial, de la presencia industrial, la mina de Alquife en Almería, ¿no? Y, de hecho, el cable inglés fue posterior a la extensión de ferrocarril, perdón, y se inauguró por Alfonso XIII en 1904. O sea, era para traer el hierro hasta el mismo cargadero, y se divide en dos fases, lo que es el viaducto y luego lo que es el embarcadero en sí. Entonces, hasta 1970 estuvo funcionando, pues ya hicieron el cable francés, más moderno, y de hecho es un ejemplo de arqueología industrial, declarado bien de interés cultural. Así es. Se ha rehabilitado en la primera fase y la idea es hacer lo que es el viaducto. Eso está muy deteriorado, está oxidado y la estructura está un poco deteriorada. Pero sí sigue teniendo su buen canto. Me da la impresión, es una opinión personal. Yo comprendo a quien no le pueda gustar, pero también comprendo a quien le guste, ¿no? De todo un poco. Bueno, esto es el día 9. ¿La inscripción sigue abierta por si hay alguien interesado en poder participar en las jornadas? La inscripción es porque luego hay una ruta guiada, o sea, el martes es lo que es la conferencia y la proyección fotográfica, y luego la visita guiada es el sábado. El sábado día 11. Con lo cual, el día 11, Juan Manuel hará una visita guiada, empezaremos en la estación del ferrocarril, iremos al embarcadero, luego iremos remontando el paseo, viendo todas las pilastras, las columnas, los miradores, acabaremos en la zona de mercado, luego cogemos el autobús y vamos al puente ferroviario de Santa Fe, que es una maravilla, y ya pues concluiremos la ruta. Tiene buena pinta esto, ¿no, Juan? Sí. Bueno, está Juan Manuel Martín con esa conferencia, y Blas Fuentes, que vais a hacer una proyección de fotografía inédita. Sí, serán más de 100 fotos inéditas. Estos meses atrás, ¿no? Y además nos abrieron la Plaza de Toros, Manolo Cuesta, que es el hijo del propietario. Sí. O sea, que son fotos totalmente inéditas. Un buen fotógrafo Blas Fuentes, aunque no se dedica a esto profesionalmente, pero hace una foto fantástica del tío, ¿verdad? Bueno, gracias a los dos por la visita. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. ¿Hay algo que anunciar próximamente? ¿Alguna exposición, alguna cosita, Juan? No, todavía no. Todavía no. Estamos cerrando. Suelta prenda. Ya iremos a visitar. Inés, que vaya bien, gracias. Nada, gracias. ¿Dónde nos vamos ahora? Pues, por ejemplo, a unas jornadas también, en fin, también las considero interesantes por el tema a tocar. Se toca o se ahonda, de alguna forma, mejor dicho, sobre el papel que juegan las mujeres en el principal sector económico de la provincia, que no es otro que la agricultura, evidentemente. Bajo el título Participación y presencia de las mujeres en los órganos directivos del sector agrario. Esto lo organiza la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural. Su presidenta, Adoración Blanque, espero que nos atienda en unos minutos. Juan Domínguez, adelante. Sí, así es, Joaquín, como bien decías, efectivamente, hasta la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos nos hemos venido, pero no para hablar de deporte, como hacemos habitualmente en este espacio, sino de otro tema absolutamente distinto. Se va a impartir una conferencia que lleva por título lo que es participación y presencia de las mujeres en los órganos directivos del sector agrario. Adoración Blanque es quien nos va a atender. Adoración, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Presidenta de ANFA. ¿ANFAR o ANFAR? ANFAR. ANFAR. ¿Qué es ANFAR? ANFAR es una asociación de mujeres y familias del ámbito rural, una asociación de mujeres ligada al sector agrario, y nació dentro del seno de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Asaja. Oye, creo que esto está distribuido por toda España y obviamente con presencia aquí en Almería, ¿no? Sí, somos una federación de mujeres a nivel nacional y tenemos representación en cada una de las provincias, y en Almería, pues lógicamente no podíamos ser menos con la importancia que tiene el sector agrario en nuestra provincia. ¿Posible que en Almería tenga 3.000 asociadas o...? Sí, pasa de las 3.000 asociadas ya. ¡Qué barbaridad! Bueno, es que en Almería el sector agrario tiene mucha fuerza, y la mujer dentro del sector agrario pues es la propulsora y la responsable, parte de la responsabilidad de que la agricultura en Almería sea lo que es ahora mismo. Os movéis porque esta creo que es la cuarta del 2017, ¿no? Es la cuarta del cuarto trimestre ya, porque entre septiembre y octubre hemos hecho 4 jornadas.
Y lo que intentamos, pues bueno, es intentar llegar a todas las mujeres y sobre todo pues las demandas, las necesidades y sobre todo pues que la mujer esté informada y formada en todo lo que el ámbito agrario le supone y en todo lo que en un momento determinado pues puede suponer el mejorar la calidad de vida y el mejorar las expectativas que puede tener dentro del sector agrario. Una, titularidad compartida, las otras dos. Titularidad compartida de obligado cumplimiento y ahora parece que ya por fin en el primer trimestre de 2018 vamos a tener titularidad compartida en Andalucía y las otras dos, incorporación de la mujer al régimen agrario con todo lo que conlleva y con todo, tanto en el tema de subvenciones como en la dinámica que la mujer tiene en el sector y las otras dos, pues lo que es la participación de las mujeres, por una parte en los órganos directivos de lo que son las cooperativas y por otra parte en el resto del sector agrario, como pueden ser, por ejemplo, pues lo que son las organizaciones agrarias y las asociaciones dentro del propio sector. Conferencia que tengo entendida que va a estar dividida en dos partes. En la primera intervienes tú y se va a hablar de la carencia, me comentabas los minutillos que hemos estado hablando, a la espera de que nos diesen paso los compañeros, de la carencia absoluta que hay de las mujeres en los órganos directivos y me comentaba, sin ir más lejos, que por ejemplo en la presidencia de las cooperativas no hay ninguna que esté llevada por una mujer, ¿no? No, al menos en Almería todavía no, pero yo creo que se va a conseguir y que la mujer, lo mismo que antes no había ninguna mujer que estuviese en los consejos rectores de cooperativas y ya en Almería tenemos ejemplos de que hay mujeres que participan en los consejos rectores, pues yo entiendo que poquito a poco pues también vamos a conseguir que las mujeres, toda aquella que quiera, pues que consiga llegar a ser presidenta de una cooperativa. Entonces, como decía, sí, vamos a desgranar un poco de cómo está la situación dentro de lo que es el sector en cuanto a representatividad de la mujer en los órganos de dirección, tanto de cooperativas como del resto de empresas del sector, y luego vamos a hacer una segunda parte donde vamos a tener la oportunidad pues de poder analizar un poco los motivos de por qué la mujer no está representada, y una buena parte es quizás el miedo o la motivación que no tiene o que le falta para llegar a estar ahí, ¿no? y a poder participar. Y entonces pues bueno, pues queremos darle esa motivación que le falta y queremos que no tenga ningún obstáculo para llegar ahí, que toda aquella mujer que quiera lo pueda hacer, es nuestro objetivo. Adoración, para terminar, a los problemas hay que darle soluciones. ¿Cuáles son las soluciones o los pasitos que se deben de ir dando para acabar con este problema? Bueno, pues primero, más que nada, es legislativamente el poder darle a la mujer la oportunidad de que pueda estar ahí y legislar en beneficio de que toda aquella que quiera, como decía antes, pues que pueda estar. La ley de titularidad compartida es un ejemplo, ¿no? La invisibilidad que tenía el papel de la mujer en la agricultura era clara y, bueno, poquito a poco pues lo que se va haciendo es poniendo granitos de arena para que efectivamente se le pueda dar esa oportunidad. Y luego, por otra parte, también sobre todo pues decirle a las mujeres que lo mismo que hacen de peones agrícolas y siempre lo han hecho en la finca, de la misma manera que trabajan y han trabajado de forma incansable, de la misma forma pues lo pueden hacer porque son intereses suyos, intereses de la familia, intereses económicos que les mueven a poder participar y a poder estar ahí. Que de una buena vez pues se quiten esos miedos y que puedan lograrlo porque efectivamente son trabajadores natas y que puedan estar ahí, sobre todo que nosotras mismas no lo creamos y nosotros por nuestra parte, por parte de ANFAR, pues lo que vamos a hacer es que nuestro trabajo es que legislativamente se haga y se pueda conseguir y por nuestra parte pues todo lo que esté en nuestra mano pues seguir trabajando para que pasito a pasito, queda mucho todavía por hacer, pero bueno, sobre todo la parte legislativa, que es la que posiblemente más cuesta y la parte que los poderes públicos tienen que hacer, pues vamos a seguir trabajando para conseguirlo, sí. De momento, gran capacidad de movilización habéis tenido porque hay una cantidad de personas fuera esperando ya para acceder a esta sala de prensa que es una barbaridad. Adoración Blanque, presidenta de ANFAR, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Aquí lo digo cada día que intentamos estar donde está la noticia y una de las noticias, sin lugar a dudas, ocurre aquí esta tarde, sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos, conferencia que, como decía, lleva por título, en este caso, participación y presencia de las mujeres en los órganos directivos del sector agrario. Así es, también posteriormente una conferencia bajo el título Stop Miedos y Bloqueos que imparte una coach trainer llamada Sara Segura de la empresa Mi Colmena. Gracias, Adoración, por atendernos. Última pausa, recto final, enseguida de vuelta. Hasta ahora.